con un grado de licenciatura del TEC, con más de 15 años de experiencia en la gestión de salud ocupacional. Antes de comenzar con esta exposición, nada más decirles unos datos importantes. Vamos a pasarles una lista de asistencia en el chat de preguntas y respuestas, donde se van a tener que conectar, ya que don Alan Madrigal necesita tener por ahí los nombres de todos ustedes y los contactos de las personas que se inscribieron. También el webinar como tal va a estar grabado por 180 días en el mismo link que se les compartió. De igual forma, a don Alan, bueno, ya lo conversamos, se va a descargar el video para que también lo tengan en la página de ustedes. Aproximadamente vamos a tener la duración de 1 hora en este webinar, con temas demasiado importantes en tema de movilidad segura. Y las preguntas las vamos a hacer después de que termine la presentación del compañero Leonardo Salas. Sin más, Leo, buenos días. Hola, buenos días, Dayana, y buenos días para todas las personas que están conectadas. Ahí ya te estás viendo y ya está la presentación. Bueno, adicionalmente, don Alan, yo no sé si usted quería decir algo antes de comenzar. Bueno, no, simplemente darles la bienvenida, como siempre lo hago, y agradecerles que estén aquí, porque yo sé que, pues, que hay muchas cosas que hacer y que eso es básicamente buscar un huequito, y que es importante. Muchas veces no nos damos cuenta de que pensamos que los riesgos laborales están todos como constreñidos, como metidos en el centro educativo, y que no existen riesgos laborales afuera de las mallas. Y es importante que aquí nos demos cuenta que la labor de una persona no es simplemente cuando pone un pie de un ladito de la malla, sino que cuando pone el pie afuera también hay cosas que nos rodean y que tenemos que tener mucho cuidado. Y así que me complace montones que hoy don Leonardo nos acompañe con todo esto, y que nos hable de este riesgo tan presente, pero al mismo tiempo que obviamos y normalizamos tantísimo. Entonces, muchísimas gracias, don Leo. Y como siempre, muchísimas gracias, Dayana, y a la gente del INS que nos ayudan sin ningún problema. Y adelante. Muchísimas gracias, don Alan. Leo, entonces ya la presentación está y ya vos también estás. Todo perfecto. Para comenzar. Muchísimas gracias, entonces, Dayana y don Alan, por esa introducción, ¿verdad? Esas palabras que menciona don Alan son muy importantes con respecto al riesgo que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿verdad? La parte de la movilidad es algo que en nuestro país y en los últimos años se ha convertido en un tema bastante crítico, ¿verdad? Y de hecho, pues, la idea de esta presentación del día de hoy es un poquito sensibilizar con respecto a este riesgo, ¿verdad? Que tenemos que atender, ¿verdad? Y es algo que necesariamente tenemos que empezar a trabajar. Y empezar a trabajar, según lo que vamos a ver hoy, no solo como instituciones aisladas o empresas aisladas, sino a nivel global como país, ¿verdad? Por el nivel de criticidad que estamos teniendo. Entonces, el objetivo, ¿verdad?, que tenemos para el día de hoy sería concientizar sobre la importancia de la movilidad segura como parte de la gestión de riesgos laborales, ¿verdad? Como decía don Alan, tal vez nosotros pensamos, bueno, los riesgos laborales están, pues todos aquellos riesgos que están presentes dentro de mi ambiente de trabajo, ¿verdad? Pero como lo hemos estado notando en los últimos años, ¿verdad?, la parte de movilidad empieza a tomar un rol ahí protagónico muy importante, ¿sí? Entonces, ese sería el objetivo que tenemos. Como mencionaba la compañera, en caso de preguntas y demás, pues las estaríamos atendiendo al final de la presentación. Entonces, los accidentes viales se están convirtiendo en una epidemia a nivel global. Sí, esto es una epidemia a nivel global que es silenciosa, ¿verdad? Porque muchas veces la dejamos de lado, ¿verdad? No tomamos en consideración un montón de aspectos y de factores que están por ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos datos, ¿verdad?, de la OMS, que los accidentes viales dejan 1.3 millones de personas fallecidas.
Vean que estamos hablando de 1.3 millones de personas que mueren al año en accidentes de tránsito. Son números exorbitantes, son números sumamente serios, sumamente críticos, ¿verdad? Y más o menos sacando esa proporción, estamos hablando de que muere una persona cada 25 segundos, ¿verdad? Imaginemos que vamos a estar acá en un espacio de 1 hora, ¿verdad? Y podríamos sacar rápidamente el cálculo de cuántas personas morirían en ese lapso de tiempo. Sí. Y entonces, esto nos tiene que llevar a pensar, ¿verdad? En que, bueno, ¿cómo me relaciono yo o cómo interacciono yo con este riesgo? ¿Cómo me puede afectar a mí? ¿Cómo puede afectar mi entorno? ¿Sí? Porque al final de cuentas estamos sumidos en el tema de la movilidad, ¿sí? Salvo que una persona tenga un trabajo que sea 100% remoto, todos de una u otra manera, en mayor o menor medida, siempre vamos a tener que movilizarnos hasta nuestro centro de trabajo. Y entonces en ese momento ya vamos a estar sumergidos en este riesgo que estamos hablando el día de hoy. Y entonces la idea, el esfuerzo que se está haciendo de parte del Ministerio de Educación Pública, de parte del INSS, de igual manera, de parte de muchas otras empresas, es, bueno, empezar a gestionar este riesgo de igual forma, ¿verdad? Y tratar de evitar que nos convirtamos en una de esas personas que están en la estadística que estamos presentando, ¿verdad? Tengamos muy presente esta parte. Cada 25 segundos muere una persona en el mundo por un accidente de tránsito, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo trasladamos eso a la realidad nacional, ¿verdad? Si podemos ver entonces por acá, tenemos de igual manera entonces datos importantes. En nuestro país, entonces, mueren personas de igual manera, mueren ciclistas, mueren peatones, conductores y motociclistas como consecuencia de los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y entonces en nuestro país, evidentemente, pues los números son más reducidos que a nivel global, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos datos, ¿verdad? Si no me equivoco, esto es del 2022, ¿verdad? Que fallecieron, ¿verdad? Esa cantidad de personas, ¿sí? Y entonces, las causas de accidentes viales en nuestro país, ¿verdad? Podríamos ponernos a analizar caso por caso, evento por evento y hablar un poquito, mira esto, qué sé yo, que el tema del uso del celular o que el tema de, ¿verdad? Estar conversando con otra persona, etcétera. Pero podemos resumir, ¿verdad? Que las causas de accidentes más comunes, ¿verdad? En nuestro país sería la distracción y el tema del exceso de velocidad, ¿verdad? Distracciones ahí, como les digo, podemos meter un montón de aspectos, por ejemplo, como vemos ahí en el video, ¿verdad? El tema del uso del celular. Ven que la persona va cruzando una calle, pues, que se ve bastante transitada, haciendo uso del celular, ¿verdad? Entonces, tanto como peatones, como ciclistas, motociclistas o conductores de vehículos, el tema de la distracción por el celular es un factor sumamente crítico, ¿verdad? Que lleva muchas veces a que se den los accidentes de tránsito, ¿verdad? Y en este caso sí quisiera que tengamos en mente de que vamos a estar hablando no solo de conductores, o no vamos a estar hablando solo de motociclistas, o no vamos a estar hablando de una población específica o de un actor vial específico, sino que vamos a estar hablando en general. Ya sea que yo me desplace a mi centro de trabajo en transporte público, caminando, en bicicleta, moto o vehículo, siempre pues vamos a estar hablando en términos generales, ¿verdad? También en distracciones podemos hablar, por ejemplo, qué sé yo, la persona que va hablando con un compañero de trabajo, tal vez hacen el sistema de carpooling, ¿verdad? Y entonces estoy hablando con la persona, estoy tal vez poniéndole más atención a ella que a la carretera, ¿sí? O, por ejemplo, el hecho de cambiar la emisora, o muchas veces personas que tal vez van comiendo, se van maquillando mientras están movilizando, ¿verdad? Todos esos son aspectos que entran en las distracciones, ¿verdad? Y recordemos que la ley de tránsito en ese caso es sumamente clara y establece que cuando yo estoy conduciendo un vehículo, cualquiera que sea, no debería tener ningún elemento en las manos, ya que esto me puede generar distracciones y pues también afectarme ahí en el tema del tiempo de reacción, ¿verdad?
Entonces, de igual manera, pues la parte de exceso de velocidad, ¿verdad? Que muchas veces se genera, ya sea porque caemos en el exceso de confianza, ¿verdad? De que no, yo puedo manejar perfectamente a altas velocidades, o por un tema de tiempo, ¿verdad? Que digo yo, tengo que llegar a mi centro de trabajo, tengo que llegar a la escuela, tengo que llegar a la oficina, ya voy tarde, me atrasaron ahí porque había una presa en tal lado, etcétera. Entonces siempre este tipo de cosas, ¿verdad? Nos generan o aumentan el riesgo de que se den accidentes de tránsito, ¿verdad? Entonces esto es algo sumamente importante tomar en consideración, ¿verdad? Como las principales causas de los eventos en nuestro país, ¿verdad? Acá, pues como les decía, la idea de la presentación es un poco sensibilizarnos, ¿verdad? Con respecto a la problemática. Entonces vamos a ver un pequeño video, ¿verdad? El cual vamos a comentar un poco en un momento. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Este es mi hijo. Todos los grandes alguna vez fueron niños. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Sí. Ese es mi hijo. Muy bien. Con respecto a este video, sí es sumamente importante, ¿verdad? Tomar en consideración que las campañas muchas veces se orientan a este tipo de sensibilización, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de los riesgos a nivel laboral, a nivel de movilidad, etcétera, muchas veces hablamos de esto, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿verdad? Los números, ¿sí? De los números, de las estadísticas, de los accidentes, de la cantidad de fatalidades, de la cantidad de lesiones, etcétera. Y entonces se nos olvida un detalle sumamente importante. Y es que al final de cuentas, cada uno de esos números representa una persona. Que cada uno de esos números representa el hijo de alguien, la mamá, el papá de alguien, ¿sí? El hermano, la hermana, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas no estamos hablando de un número como tal, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, ¿sí? Cuando estamos analizando este tema de los accidentes de tránsito, de las lesiones, de las fatalidades, etcétera, sí tenemos que tomar en consideración que al final de cuentas la afectación principalmente es para esa persona y su familia, ¿verdad? Ya sea que el accidente de tránsito pues haya generado nada más un susto, como decimos, o haya generado algún tipo de lesión, o lesiones más severas, o incluso fatalidades, principalmente en la familia la que se ve afectada, la que pierde un miembro que no se puede sustituir. Y ahí es donde siempre trato yo de calar un poco, ¿verdad? Que al final de cuentas, como les decía al inicio, todos estamos sumidos en este tema, ¿verdad? De la gestión del riesgo en movilidad. Y entonces, en algún momento podríamos llegar a ser esa persona. O podríamos llegar a lamentar un ser querido que ha sido afectado, que ha sufrido una lesión o que se ha dado la fatalidad en un accidente de tránsito. Por eso es tan importante, ¿verdad? El tema de la gestión del riesgo como tal. Perdón. ¿Ok? Entonces, continuando con el tema, ¿verdad? ¿Qué implica salir a la calle? ¿Qué implica salir a la carretera? ¿Verdad? Necesariamente va a haber una interacción, ¿verdad? Necesariamente va a haber una interacción con cientos, incluso miles de otros usuarios en la vía, ¿verdad? Desde el momento en que yo pongo un pie fuera de mi casa, ¿verdad? Que yo saco el carro, saco la moto, saco la bicicleta, en ese momento ya empiezo a interactuar con un montón de otros actores viales, ¿verdad? Y entonces esos otros actores viales, sumado a otras condiciones que más adelante vamos a ver, pues de igual manera van a estar ahí presentes, ¿verdad? Y van a generarme riesgos a mí, pero de igual manera, y esto es algo muy importante tomar en consideración, yo le voy a generar riesgos también a estas personas con mi forma de movilizarme, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy como peatón
y cruzo la calle sin fijarme porque estoy tal vez atento al celular, ¿sí? Tal vez un conductor que va por esa calle va a hacer una maniobra para tratar de esquivarme y termine colisionando con otro vehículo o con, qué sé yo, una baranda, etcétera, ¿sí? Entonces vean que de igual manera yo como actor vial también genero riesgos. Y esto es algo sumamente crítico a entender cuando hablamos de movilidad. Tenemos que dejar ese pensamiento de que es culpa de la otra persona, de que es culpa del otro conductor o de fulanito, etcétera. Sino que tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene su cuota de responsabilidad. Que si yo voy manejando mi bicicleta, ¿verdad? Y hago un giro en una intersección sin notificarle a los demás actores viales lo que voy a hacer, puedo poner en riesgo a otras personas. Que si yo voy a exceso de velocidad, con elementos en mis manos, distraído, manejando mi vehículo, pues puedo generarle afectación a otras personas, ¿verdad? Entonces, esto nos implica varias cosas. Una de ellas es, que necesariamente yo a la hora de estar en esa interacción que estamos hablando, pues necesariamente tengo que estar atento a lo que sucede en mi entorno, ¿verdad? Entonces, por eso siempre las recomendaciones, ¿verdad? Utilice los espejos, cada 5 a 8 segundos volver a ver mis espejos cuando voy, por ejemplo, en un vehículo liviano, una motocicleta, para tener en cuenta también lo que está a mi alrededor, no solo lo que está adelante, que puedo ver yo por mi parabrisas, por ejemplo. Estaré atento a qué hay a mi alrededor, a que si hay una persona, qué sé yo, que va cruzando la calle, ¿verdad? Estar atento a cómo se moviliza esa persona, ¿verdad? Si esa persona tal vez en algún momento se tropieza, se cae, y yo ya lo detecté, ¿verdad? Más fácilmente puedo reaccionar ante la situación, ¿sí? Un caso típico, por ejemplo, que se presenta, y los que nos desplazamos en vehículo, creo que muchas veces lo hemos visto, que si yo se detiene un bus y detrás del bus cruza una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si yo estoy atento a mi entorno, veo que más adelante, donde yo me estoy movilizando, se detiene un autobús, entonces en ese caso, pues ya yo anticipo, ¿verdad? Ya yo anticipo y digo, ahí puede cruzar una persona, entonces ¿qué hago? Reduzco la velocidad, para que si se da el caso, yo tenga más tiempo para reaccionar, más tiempo para detener el vehículo. Pero esto necesariamente llega cuando yo gestiono el riesgo, cuando yo estoy atento a lo que estoy haciendo, al entorno en el que me encuentro, ¿verdad? Igual manera, si yo soy la persona que va en el autobús y se baja, ¿verdad? Entendiendo el riesgo que implica cruzar una calle detrás de un autobús, tengo que hacerlo con cuidado, tengo que estar atento, volver a ver perfectamente, ¿verdad? Recabar información de mi entorno para tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Y así como estos, podríamos mencionar montones de ejemplos de lo que implica esa interacción de todos los actores viales a nivel de las carreteras de nuestro país, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, ya existen zonas en su ruta habitual donde usted sabe que el nivel de riesgo tal vez sea diferente, ¿verdad? Usted dice, no, es que en esta esquina siempre hay choques. Okay, hay algo particular en esa esquina, en ese punto como tal de su ruta, que implica un nivel de riesgo diferente que ya ha generado accidentes. Entonces, cuando yo voy llegando a esa esquina, lo más adecuado es que preste atención, que baje velocidad, que elimine distracciones, que ponga atención a mi entorno, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de, ¿verdad? Porque al final de cuentas seguimos hablando de un riesgo que está presente en lo que implica nuestro trabajo, que es movilizarnos, ¿verdad? Entonces, con respecto a la movilidad segura, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce como la pirámide de movilidad segura. Esta pirámide es sumamente interesante, que nos permite ver mucho la parte de los actores viales, esa interacción que estábamos mencionando, y cómo deberíamos manejar la situación a nivel país, ¿verdad? Vemos que en la parte superior de esta pirámide invertida tenemos a los peatones, ¿verdad?
donde estamos hablando de que es el actor vial más vulnerable que podemos encontrar, por una serie de razones. Primero, pues obviamente el peatón no va dentro de un vehículo que tenga una carrocería que lo proteja, o con elementos como un cinturón o como un casco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el actor vial más vulnerable que podemos encontrar, ¿verdad? Por ende, esto implica que es principalmente a las personas que se desplazan caminando, a los que deberíamos de buscar proteger ¿verdad? Con nuestras acciones. Y en este caso, pues hablo desde el punto de vista de las autoridades de tránsito, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, un tema de áreas de tránsito adecuadas para peatones, aceras, cruces peatonales, puentes peatonales, etcétera, ¿verdad? Pero sabemos que eso es algo que no depende de mí como individuo, y que tampoco depende de ustedes como institución, como el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué puedo hacer yo en ese sentido? Ok, cuando yo me estoy desplazando, motocicleta, vehículo liviano, etcétera, siempre están muy atentos los peatones, ¿verdad? Porque muchas veces estas personas, por X o Y razón, aquí no interesa culpa de quién, pero pueden llegar a ponerse en un riesgo muy, muy serio, ¿verdad? Y nosotros, como actores viales distintos a peatones, pues sí tenemos que estar sumamente conscientes de ese nivel de riesgo y entender que un golpe, un atropello, puede generar lesiones sumamente severas a estos peatones, incluso llevarlos a una fatalidad, ¿verdad? Y ahí es donde estamos hablando del tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a los ciclistas, que de igual manera, son actores viales que también pues, son sumamente vulnerables, ¿verdad? Que requieren de protección, ¿verdad? Entonces recuerdan que se han hecho campañas en nuestro país, por ejemplo, dejar 1,5 metros cuando voy a adelantar a un ciclista, etcétera, ¿verdad? Cosas por el estilo, por el nivel de vulnerabilidad que estamos hablando, ¿verdad? Que es un actor vial que de igual manera requiere muchísima protección. Por otro lado, tenemos el transporte público, ¿verdad? Que bueno, en nuestro país sabemos que el transporte público tal vez no es así de primer mundo, ¿verdad? Tenemos limitaciones y demás, pero es la realidad en la que vivimos y es lo que nosotros tenemos que aprender a gestionar, ¿verdad? Entonces, transporte público, llámese taxis, llámese autobuses, llámese trenes, ¿verdad? Que son maneras de movilizarse en nuestras ciudades, que implican de igual manera niveles de riesgo, ¿verdad? Recordemos hace unos años cuando se reactivó el sistema ferroviario para el transporte de pasajeros en nuestro país, ¿verdad? En el cual, pues, como por mucho tiempo no tuvimos, ¿verdad?, este servicio, entonces no teníamos como esa cultura, ¿verdad?, de interactuar con el tren. Entonces, constantemente se daban colisiones, ¿verdad?, etcétera. Ya en la actualidad, pues eso ha mermado, no quiero decir que no suceda, pero ha mermado mucho el tema de los accidentes con el tren, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, en ese caso sí tenemos que tomar en consideración pues los riesgos que implican estos transportes, estos medios de transporte, ¿verdad? Si yo sé que en mi ruta tengo que cruzar la línea del tren, pues en ese punto siempre tengo que tomar precauciones especiales, porque yo sé que un tren no se va a detener tan fácilmente. Si yo quedo en media vía, el tren pues no, por su tamaño, por su peso, la masa que implica un transporte de este tipo, no se puede detener tan fácilmente, ¿verdad? Luego, dentro de los actores viales, tenemos también ahí los servicios de logística, transporte de carga, etcétera, que de igual manera pues, es una realidad. Existen una serie de controles, ¿verdad? Por ejemplo, en el área metropolitana, los transportes pesados tienen franjas horarias para el ingreso y salida, ¿verdad? Cosas por el estilo. Pero de igual manera implican pues, un nivel de riesgo sumamente importante. Ya no es un medio de transporte tan vulnerable, ¿verdad? Precisamente por el tamaño de los camiones de carga, etcétera, pero que implica un nivel de riesgo también serio, ¿verdad?
y ahí podríamos ver ejemplos y demás, pero no se trata de estigmatizar a un sector de la población que trabaja en este tipo de operaciones, sino entender el nivel de riesgo que implica y gestionarlo desde la realidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, sé que en una ruta o en una hora específica hay mucho transporte de carga, pues entonces tengo que implementar estrategias de conducción o de movilización, ¿verdad?, que tomen en cuenta esa realidad, ¿verdad? Tomar en cuenta qué sé yo, distancias de frenado, velocidades, etcétera. Y por último, en la pirámide de movilidad segura tenemos a los vehículos particulares, ¿verdad? Que son, pues, de la mayoría de lo que se moviliza en nuestro país, ¿verdad? En muchos casos, tal vez una sola persona en un vehículo particular, a veces, pues, más, ¿verdad? Pero sí es un actor vial sumamente importante, ¿verdad?, en nuestro país. Y acá podemos hablar de vehículos livianos, podemos hablar de motocicletas, bicicletas o una realidad que empieza a tomar fuerza en nuestro país, que son las famosas bicimotos, ¿verdad? Que de igual manera es un actor vial que tenemos en la vía, ¿sí? Entonces, siempre es importante, ¿verdad?, tomar en consideración dónde me ubico yo en esta pirámide, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tengo yo en esta pirámide, y en función de eso, ¿sí?, y esto es algo sumamente crítico, en función de eso establecer mis conductas, establecer mi gestión del riesgo por mi propio bien, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo, ¿verdad?, es que yo me transporto en bicicleta, ¿verdad?, y entonces pasa que la gente me adelanta y no establece, ¿verdad?, el 1,5 metros, etcétera. De nuevo, no es un tema de buscar culpables, es un tema de buscar soluciones, ¿sí? Entonces, ¿qué estrategias puedo yo implementar en ese caso, ¿verdad? ¿Qué medidas puedo yo tomar para reducir el nivel de riesgo al que yo me expongo y reducir el nivel de riesgo que expongo a otras personas en mi movilidad, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto sumamente importante, ¿verdad? Entonces, para movilizarse de manera segura, pues yo tengo que entender cuáles son mis derechos y deberes como ciudadano, como persona que utiliza libremente pues las calles de nuestro país, ¿verdad? Eso es sumamente importante. A veces la gente no conoce muy bien cuáles son sus derechos y deberes, ¿verdad? Y entonces eso es parte de lo que es la movilidad segura, ¿verdad? Si yo utilizo un vehículo particular para movilizarme, pues debería conocer qué establece, por ejemplo, la ley de tránsito en ese aspecto, ¿sí? Y un error muy común que se presenta en este caso, que muchas veces la gente piensa, la ley de tránsito habla solo de vehículos livianos, y no. De hecho, en la ley de tránsito se tocan otro tipo de actores viales, como peatones, como motociclistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, conociendo mis derechos y deberes y estableciendo cuáles son las acciones que debo realizar yo cuando estoy movilizándome en las carreteras de nuestro país, es como empezamos a impactar en esas estadísticas que vimos al inicio, donde empezamos a reducir esos accidentes. El tema es que muchas veces caemos en un exceso de confianza o caemos en un conformismo o caemos en el tema de buscar culpables. No, es que yo iba bien, la culpa es del otro. Y sí, muchas veces sucede, pero realmente ¿cómo solucionamos este problema con ese modo de pensar? Al final de cuentas, quedamos en lo mismo, seguimos igual, no generamos un cambio, no mejoramos en esa movilidad segura. Entonces, cada uno de nosotros, desde su realidad, tiene que tener muy claro este proceso y ejecutar la movilidad tomando en cuenta su propia seguridad y la seguridad de las personas que nos rodean. ¿Okay? Entonces, algo sumamente importante cuando hablamos de la seguridad vial o cuando hablamos de la movilidad segura es conocer lo que se conoce como la trilogía vial, ¿verdad? En el tema de manejo defensivo, etcétera.
¿verdad? Cuando hablamos de trilogía vial, estamos hablando de los 3 factores que generan accidentes de tránsito, ¿verdad? Hay solo 3 factores que generan accidentes de tránsito. Y esto lo podemos dividir de la siguiente manera. Está el factor ambiental, está el factor mecánico y está el factor humano. ¿Sí? El factor ambiental se refiere a todos los elementos de nuestro entorno. ¿Sí? El estado de las carreteras, el estado de la señalización, el estado de los diferentes elementos, por ejemplo, semáforos, señales, etc. También la parte ambiental, el clima. ¿Sí? Entonces, el factor ambiental requiere un tema de gestión que de igual manera pues, implica otras instituciones en nuestro país, ¿verdad? Yo como individuo no puedo subirme a reparar un semáforo que está dañado, por ejemplo, ¿sí? Pero yo como individuo, si estoy pasando por una intersección donde el semáforo está dañado, ¿sí? Si bien es cierto, yo no lo puedo reparar, eso no me compete a mí, no tengo ni las competencias para hacerlo, ¿verdad? Pero sí puedo gestionar el cómo voy a transitar yo en esa intersección sabiendo que el semáforo está dañado, ¿sí? Que si yo, por ejemplo, sea, ok, no sé, acá el semáforo está dañado, está apagado, lo que sea, ok, yo llego a la intersección, no voy a pasar la intersección a alta velocidad, ¿sí? Porque muy probablemente se va a dar una colisión ahí. Entonces, ese es un factor ambiental el cual yo como conductor estoy gestionando. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, el tema climático, ¿sí? Obviamente yo no tengo absolutamente ninguna gestión sobre el tema del clima, ¿verdad? Yo no puedo determinar si llueve, si no llueve, si hace mucho sol, si el sol me encandila, ¿ok? Pero sí puedo gestionar el cómo yo me movilizo tomando en consideración esas características del lugar donde me estoy desplazando. Si está lloviendo, ¿qué hago? Bajo velocidad, enciendo luces, guardo más distancia, por ejemplo. Entonces, yo no determino el clima, pero sí determino las decisiones que yo tomo en función de las condiciones climáticas en las que me encuentro. Si yo, por ejemplo, sé que ya es de noche, es un lugar donde tal vez la iluminación no es la mejor, pues entonces de igual manera bajo velocidad, pongo luces, cuando viene un vehículo o algún otro actor vial en contra, pues pongo las luces bajas y estoy cambiando ahí para no generarle destellos a las personas que están, que me encuentro yo en carretera. Todas esas son estrategias que yo puedo implementar que son basadas en mi conocimiento, en mi experiencia y en mis decisiones. Y que están en función de las condiciones de este factor ambiental, pero que no dependen de esto, dependen de mí, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el factor mecánico, ¿verdad? De igual manera, que esto pues evidentemente se refiere a todo lo que implica el vehículo que yo utilizo para movilizarme. Que entonces el factor mecánico de igual manera, ¿verdad? Yo pues una llanta se puede estallar en cualquier momento, ¿sí? Pero si yo, digamos, no cambié las llantas ya están sumamente desgastadas, ya pasaron el testigo, ¿verdad? Que el fabricante recomienda para el cambio, obviamente la probabilidad de que la llanta se estalle va a ser mayor, ¿sí? Entonces, el factor mecánico, si bien es cierto, es un tema meramente del vehículo, depende también de cómo yo gestione el mantenimiento de mi vehículo o de mi flotilla vehicular, ¿verdad? Y en este caso, de nuevo, recalco, hablamos de cualquier medio de transporte, ¿verdad? Ya sea una bicicleta, por ejemplo. De igual manera, el tema de las llantas, ¿verdad? O la bici no frena bien, ¿verdad? No responde bien el freno porque le falta algún tema de ajuste, ahí qué sé yo, ¿verdad? Esas son cosas que son del factor mecánico, pero que el factor humano siempre incide, porque yo soy el que decido el tema de el mantenimiento. Y por último, el factor humano, que es el que más accidentes causa, ¿verdad? Que ahí es donde tenemos el tema de manejar bajo efectos del alcohol, manejar fatigado o manejar enojado, qué sé yo, distracciones, etcétera, 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 ¿verdad?
Y pues tampoco podemos descartar el factor organizacional, ¿verdad? Que muchas veces pues las organizaciones, las empresas, las instituciones están apostando cada vez más por el tema de la gestión del riesgo vial, ¿verdad? O el riesgo de movilidad. Entonces, se trata de impactar, ¿verdad? Qué sé yo, por temas de capacitaciones, de concientización, ¿verdad? De asegurarse que las personas cumplan con aspectos como, por ejemplo, el equipo de protección que se requiere, etcétera, ¿verdad? Que entonces las organizaciones empiezan a tratar de gestionar este tipo de riesgo, ¿verdad? Aquí vemos un video. Vean lo que hablábamos hace un rato sobre el tema de vulnerabilidad. Vean lo que hablábamos hace un tema, ¿verdad? En este caso, en el video, tal vez lo voy a poner de nuevo para que puedan detallar un poco mejor. Vean quién tiene la vía según los semáforos. Y entonces aquí llegamos a ese tema, ¿verdad? El conductor de la motocicleta tenía la vía, él tenía el semáforo en verde, ¿verdad? El otro conductor es el que se salta el semáforo, ¿verdad? Hay un tema de velocidad, ¿verdad? Hay un tema de distracción, ¿sí? Pero vean que volvemos al tema de vulnerabilidad, ¿ok? ¿Quién sufre la mayor afectación en este evento? Sería el conductor de la motocicleta. Por eso, este actor vial estaba arriba en la parte de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque ahí la afectación principalmente la tiene esta persona. Y entonces, de nuevo, no es el tema de buscar culpables, sino busquemos soluciones. ¿Cómo podemos solucionar este tipo de cosas? ¿Verdad? Y entonces ahí, pues, podemos hablar un montón de cosas, ¿verdad? Podemos tal vez decir, mira, no, la persona no es que simplemente se saltó el alto, pues tal vez estaba fatigado, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿cómo gestionamos eso? ¿Sí? Tal vez su mente no estaba en la tarea, estaba pensando, qué sé yo, no sé, pensemos un escenario, tal vez lo llamaron a esta persona, mire, es que su hijo, su hija tuvo un accidente aquí en la escuela, por ejemplo, y entonces la persona va con su mente en otra cosa, distraído, a exceso de velocidad, se salta el semáforo y genera la colisión. Entonces vean que el tema es sumamente complejo, ¿sí? Y necesitamos entenderlo para poder gestionarlo. Entonces, con respecto al factor humano, sí tenemos que tomar en consideración que un minuto basta para que se dé un accidente de tránsito, incluso menos, fracciones de segundo, ¿verdad? Tenemos que entender que el cómo estamos en el momento de movilizarnos afecta el cómo nos movilizamos. Si yo estoy tal vez un poco agresivo, pues mi forma de desplazarme no va a ser la misma. Tal vez voy a estar más susceptible a alguien que realice una maniobra ahí un poco peligrosa y entonces se pueden dar problemas en la carretera por un tema ¿verdad? de este enojo, ¿verdad? Descuidos, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos encontrar un montón de aspectos, ¿sí? Como decíamos, la mayoría de los eventos o de los accidentes de tránsito son causados por el factor humano, ¿verdad? Vean que aquí se tiene el dato, 85% de los accidentes de tránsito son causados por el comportamiento humano. Entonces, si nos devolviéramos al inicio, habíamos mencionado que 1.3 millones de personas mueren al año alrededor del mundo por accidentes de tránsito. Saquen entonces, ¿cuánto es el 85% de eso? Estamos hablando que es muchísima gente que muere en carretera por culpa del factor humano, ya sea por culpa propiamente de la persona o de alguien más. Esta proporción es sumamente crítica, es muchísimo lo que incide el factor humano en los accidentes de tránsito. Y entonces aquí podemos hablar de tema de emociones, como estábamos mencionando, el factor edad, ¿verdad? No es por estigmatizar ninguna población ni nada, pero son datos reales, ¿verdad? Que las personas más jóvenes tienden a ser más impulsivas, tienden a creer que nada les va a pasar,
¿verdad? Y entonces son los que estadísticamente generan más accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿Quiere decir que unas personas ya con más años de experiencia no tienen accidentes de tránsito? No, no quiere decir eso. Pero proporcionalmente son principalmente las personas más jóvenes, ¿verdad? El tema de la velocidad, ¿verdad? Algunas personas les gusta manejar rápido, ¿verdad? Otras personas manejan rápido en algún momento por una situación particular, como les decía, hay una emergencia en la casa, ¿sí? El tema de la fatiga es sumamente crítico en esta parte del factor humano, ¿verdad? Cuando estamos muy cansados y eso que usted va manejando y de repente se siente que le pesan mucho los párpados y empieza a cabecear, como decimos, ¿verdad? Esto incide directamente en los accidentes de tránsito, ¿verdad? Porque el tiempo de reacción de la persona no es igual. El tema del alcohol u otro tipo de sustancias que afectan la forma en la que la persona se comporta, en las decisiones que toma, etcétera. De igual manera aquí podríamos meter la parte de medicamentos, ¿verdad? Que si yo estoy tomando un medicamento que me genera sueño, que me genera mareos, pues a la hora de movilizarnos vamos a estar más propensos a accidentes. El uso de dispositivos electrónicos sabemos que es algo bastante claro. Entonces, el estado de salud, ¿verdad? Bien que mal en nuestro país, pues yo para sacar la licencia tengo que presentar un dictamen médico, ¿cierto? ¿Verdad? Tal vez el control no sea sumamente efectivo, pero nos indica que realmente es necesario saber cómo estoy de salud para poder manejar o para poder movilizarme, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy manejando y tengo un problema de presión alta y tengo una presión muy elevada, en ese momento pues voy a estar más propenso a un accidente, ¿verdad? Entonces, esto también incide en los accidentes. Muchas veces la gente desconoce el tema de la distancia de detención. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Pensemos que vamos en un vehículo a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Y en un determinado momento detectamos en la carretera algún elemento que me implica detenerme, ¿sí? ¿Qué sé yo? Puede ser un vehículo que se atravesó, un peatón que cruzó la calle, llegué a una intersección, etcétera, lo que sea, pero yo necesito detener el vehículo. A 120 kilómetros por hora, el tiempo que implica ver ese obstáculo o ese elemento en carretera, mi cerebro procesa la información y manda la orden al pie para soltar el acelerador y tocar el freno, implica un segundo. ¿Ok? Ahí estamos hablando de que eso es un segundo, en promedio, más o menos, ¿verdad? Pero entonces a 120 kilómetros por hora, ese segundo implica que yo recorrí una distancia de 33 metros sin haber empezado a frenar el vehículo. ¿Ok? Eso es solo el tiempo de reacción. Sacar acelerador y empezar a tocar el freno. 33 metros que recorro. Y obviamente el vehículo no se va a detener inmediatamente que yo toco el freno, ¿verdad? Va a necesitar una distancia también de frenado, ¿sí? Que a esta velocidad es en promedio más o menos 71 metros. Entonces, en total, la distancia de detención serían 104 metros a 120 kilómetros por hora. Si el obstáculo que yo detecté, el vehículo que se cruzó, el niño que iba corriendo detrás de la bola, si ese elemento está a menos de 104 metros, lamentablemente va a haber una colisión o un atropello, porque no es posible detener el vehículo antes. Entonces vean que la velocidad o el exceso de velocidad incide también, ¿verdad? Porque si yo voy más lento, esas distancias se reducen y entonces voy a tener más chance para reaccionar, ¿verdad? Y también se da que entre más rápido voy, se da lo que conocemos como una visión de túnel, ¿verdad? Si yo voy a una velocidad baja, yo tengo una vista periférica que me permite detectar elementos en mis costados, pero entre más rápido voy, esa visión periférica se va estrechando y yo tengo lo que conocemos como visión de túnel, que es poder ver solo lo que tengo directamente a donde estoy dirigiendo mis ojos. Lo que está en mis costados no lo percibo de igual manera.
Entonces, eso también afecta. Entonces, vean que un detalle tan importante como la distancia de detención es crítica a la hora de establecer, bueno, qué podemos hacer, ¿verdad?, para evitar los accidentes de tránsito. Esto obviamente va a variar si estamos hablando de el tipo de vehículo, ¿verdad? Vehículos más pesados van a tener distancias de detención mayores. Las condiciones de la carretera, por ejemplo, si la carretera está mojada, las distancias aumentan un montón también. Entonces son aspectos a tomar en consideración. Por eso les decía, si yo voy manejando una carretera y está lloviendo, tengo que guardar más distancia con el vehículo que va delante mío y bajar la velocidad, justamente para compensar este tema de la distancia de detención. ¿Verdad? El tema de la fatiga, ¿verdad? Se relaciona con entre un 20 y 30% de los accidentes de tránsito, ¿verdad? ¿Qué puede potenciar la fatiga? Factores del vehículo. A veces se han presentado, digamos, temas de que, no sé, el sonido del motor tiende como a adormecer a la persona, o que tenemos algún problema a nivel de gases del escape que pueden llegar a acumularse a nivel de la cabina, generar tema de fatiga también. Factores del conductor, ¿verdad? Y no sé, tengo 6 horas seguidas de estar manejando, claramente la fatiga va a incidir ahí, ¿verdad? Y también factores externos como la vía, el entorno, etcétera, ¿verdad?, que pueden afectar. Entonces, la fatiga altera la visión, altera la audición, ¿verdad? No somos tan rápidos al reaccionar. Aquí me devuelvo un momentito a esta diapositiva. Vean que decíamos que el tiempo de reacción de un conductor es de 1 segundo, aproximadamente. Con la fatiga eso aumenta. Entonces, esta distancia de reacción va a aumentar también, ¿verdad? Entonces, vean cómo esto es bastante crítico. De igual manera, altera el comportamiento, ¿verdad? Muchas veces ¿verdad?, cuando la persona está fatigada, está cansada, pues es más irritable, es más fácil que pierda, pues, los estribos, como decimos. También se dan alteraciones en sensaciones corporales y se altera también la toma de decisiones. Okay. Vamos a ver este video, de igual manera una campaña, ¿verdad?, de concientización sobre el tema de la movilidad segura. Esa mañana volvía borracha conduciendo, no había dormido y mi vuelo por dormir bien en mi vida. Bueno, voy a ver, con las taxis te quedas sola. Es verdad, pero entonces ya los sueños. ¿Y el trabajo? Claro. Siempre ahí, atrás entre la bici y la rueda del coche. Antes pensaba que algún día tendría hijos. Ahora no podría. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Esa mañana volvía borracha. Vean cómo, de nuevo, ¿verdad?, se apela a esa concientización, a esa sensibilización, ¿verdad?, que al final de cuentas, estar en un accidente de tránsito que implica la pérdida de la vida de una persona es psicológicamente bastante fuerte, ¿verdad? Yo he tenido casos, ¿verdad?, de personas que han generado la muerte de una persona en carretera, siendo culpa de ellos o no. Entonces, de nuevo, no es el tema acá, pero eso es algo que psicológicamente afecta mucho a la persona y se queda, ¿verdad?, por mucho tiempo ahí. Entonces, importante eso tomarlo en consideración. Esa mañana volvía borracha conduciendo. No sé qué me pasa por acá, que no. Listo. Tema también de distracciones, ¿verdad? Como les decía, el uso del celular, que los correos del trabajo, que el grupo familiar o de amigos que estamos vacilando, que nos mandamos memes, etcétera. Todo este tipo de cosas son distracciones sumamente críticas cuando estamos en carretera, ¿verdad?
Meu nome é Marcel Fernandes, tenho 21 anos, sou 2 vezes recordista mundial, sou o digitador mais rápido do mundo em smartphone. Eu vim aqui para o Chile fazer um experimento. Mi nombre es Cristóbal Ibarra y corro el Rally Móvil. Voy a manejar un auto a 60 km por hora en dirección a un paso de cebra. A mi lado estará Marcel Fernandes. Quando chegarmos a 50 metros, vai chegar uma mensagem no meu celular. Meu desafio será responder a mensagem o mais rápido possível. Y enviarlo apretando el freno y así evitar causar un accidente. O experimento acabou, e mesmo sendo o digitador mais rápido do mundo, eu não consegui evitar um acidente. Vean cómo de nuevo se reitera o se vuelve a tomar en consideración la parte de la velocidad, las distracciones, cuánto tiempo recorremos, sin que nuestros ojos estén en carretera, ¿verdad? La persona dice, tal vez no, voy a responder rápido, es poner OK y ya está, quita los ojos de la carretera, escribe OK, lo manda y cuando vuelve a ver ya hay una situación que le implica realizar una maniobra complicada, ¿verdad? Para evitar una colisión, etcétera, lo cual pues claramente muchas veces termina precisamente en una colisión, un atropello y demás, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? La parte de sensibilizarnos, la parte de entender los riesgos a los que nos exponemos, ¿verdad? Cuando estamos movilizándonos. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Terminar ahí en la parte del factor mecánico, ¿verdad? Que implica el mantenimiento que le damos a los equipos, ya sea desde el punto de vista institucional, flotilla vehicular de la empresa o la institución, así como el mantenimiento que le damos a equipos personales, ¿verdad? La moto, la bici, el carro, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Este último es el que casi siempre damos. Ya cuando algo falló lo llevamos al mecánico para reparar, pero siempre es importante el tema de un mantenimiento preventivo y predictivo para poder anticipar situaciones que puedan generar un accidente, ¿verdad? Acá, pues sí, obviamente es sumamente importante que revisemos nuestros medios de transporte antes de salir, verifiquemos que funcionan de manera adecuada, que los elementos de seguridad están funcionando correctamente. Eso es una buena práctica, ¿verdad? Que pues sí me gustaría que todos apliquen antes de salir, ¿verdad? Programar, planificar la salida y decir, ok, voy a tomar 5 minutos para revisar que el carro esté o que la moto esté en buenas condiciones, que todo esté bien, ¿verdad? Y entonces asegurarnos si ese vehículo o ese medio de transporte es seguro para nosotros, para las personas que nos acompañan o incluso para las personas que nos rodean, ¿verdad? Si, qué sé yo, no sé, una direccional no funciona, pues no le voy a poder indicar a otras personas que voy a hacer un giro y esto puede generar un accidente, ¿verdad? Y por último, el tema del factor ambiental, ¿verdad? Que en nuestro país, sabemos, la infraestructura vial no es de primer mundo, no es la mejor, pero es una realidad en la que estamos, ¿verdad? Es una realidad que nos encontramos todos los días y que de nuevo tenemos que gestionar, ¿verdad? Entonces, siempre la atención a lo que nos rodea, que si hay neblina, que si está lloviendo, que si el destello del sol, etcétera, todos esos elementos ambientales, tomarlos en consideración cuando estamos conduciendo, ¿verdad? Y también los elementos propios de la carretera, ¿verdad? Que, no sé, huecos, ¿verdad? O que no hay una buena demarcación, que no hay una buena señalización, que no hay elementos
por ahí que nos ayuden a movilizarnos de forma más segura posible. Pues siempre tomarlo eso en consideración. Y por qué no, cuando vamos desplazándonos, analizar, bueno, cuáles son los puntos más riesgosos en mi trayecto de la casa al trabajo y de regreso. Y a partir de ahí empezar a implementar medidas de seguridad vial en esos puntos más críticos, ¿verdad? Sin obviamente dejar de lado las otras zonas, ¿verdad? Y ya para cerrar sería este video de igual manera para pues concientizar un poco. Esta canción parece una canción cualquiera, sin embargo, es la canción más cara del mundo. Y esta es Lucía. Si Lucía decide cambiarla, no notará que pisa el acelerador, tendrá un accidente en la próxima curva y le costará el movimiento de su pierna izquierda para siempre. Costará además a estos dos conductores que no vieron a Lucía porque iba demasiado deprisa. Esta imprudencia también le costará su trabajo y años de rehabilitación. Costará varias vidas y costará más de una explicación. Parece que esto va a costar. Y todo por esta canción. La canción más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muy bien.